San Juan, capítulo 19, el versículo 33 y 34. Bendito sea Jesús de Nazaret. Vamos a tener una reflexión espiritual, bíblica, para luego pasar a compartir la cena del Señor. Evangelio de Juan 19, el versículo 33, leeremos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pueden sentarse. La muerte de Jesús en la cruz no es la primera muerte de un ser humano en la cruz. Tampoco es la última muerte de un ser humano en la cruz. Esa era una práctica en el Imperio Romano común, acostumbrada, frecuente. Y esto lo confirma la sentencia de los dos malhechores que estaban al lado de Jesús. Esto confirmaba una forma de castigo y de dar muerte a los malhechores o transgresores de las leyes del Imperio Romano. Y muchas cosas más se lee históricamente del tema. Pero la muerte de Cristo es diferente. Se convierte en una marca, se convierte en un incidente, un hecho que en la historia de la humanidad divide la historia de la humanidad en un antes y un después. Porque mataron a un justo, porque mataron a un santo, porque mataron a alguien que le hizo más bien a la humanidad que todos los seres que le hayan hecho bien a la humanidad, porque mataron al Redentor de la humanidad, a Cristo Jesús. Pero en su práctica acostumbran que cuando ya va a caer el día de reposo, no debe haber alguien colgado en una cruz. Y ese hombre, aunque sentenciado por el Imperio Romano a muerte, aprobado por Pilato, tolerado por Pilato, el pueblo de Israel pide la muerte, le es concedida, y este es un muerto de los judíos. Vamos a hacerlo de esta manera, a ver si puedo explicarle la revelación que tengo. Es un muerto de los judíos. Es un caso de los judíos. El rey de los judíos. Así pusieron en una inscripción. Es un caso de los judíos. Pues como es un caso de los judíos, el sábado iba a entrar al caer la tarde de ese viernes, y no debe permanecer alguien en la cruz, porque todas estas cosas están contempladas en sus leyes, en sus estatutos, que no debía nadie recibir que llegara el día de reposo estando en la cruz. Pues ¿qué hay que hacer? Darse prisa a acabarlo de matar. Eso es todo. Entonces ellos le partían las piernas para que ya con el sufrimiento que tenían y partirle las piernas se acabara de morir. Así lo hicieron con los dos malhechores, pero hay una profecía que impide que esto suceda con Jesús. Ningún hueso suyo fue quebrado, dice el profeta.
Entonces, cuando le vieron ya muerto, no le van a quebrar las piernas. Así dice la profecía. ¿Por qué no le van a quebrar las piernas? ¿Por qué no le van a quebrar las piernas? Porque la muerte de Cristo tiene que ser por el sufrimiento de la cruz. Porque el sufrimiento de la cruz es lo que estaba profetizado que haría la redención de la humanidad. Aquí hay el cumplimiento de una profecía. No le quebraron las piernas porque ya está muerto. Pero no está completo el proceso. Pero no está completo el plan divino. Pero no se ha completado porque Cristo muere en la cruz. No hay salvación para la iglesia todavía. ¿Qué usted está diciendo? Y no murió en la cruz. Sí, pero Cristo muerto en la cruz sufre por sufrimiento, sufre por el dolor, sufre por el martirio, pero no le han sacado sangre todavía. Y entonces hay algo que tiene que suceder, que Cristo es el segundo Adán, dice la Sagrada Escritura en el libro de Segunda de Corintios. Y como Cristo es el segundo Adán, también tiene esposa. Como Cristo es el segundo Adán, hay que sacar su esposa del costado, como sacaron la esposa de Adán allá en el huerto del Edén. Dios puso un sueño en el hombre Adán y sacó de su costado su costilla, su esposa, y la puso a su lado. Cristo había muerto, pero no tiene esposa. Y entonces el segundo Adán sin esposa no es posible. Pero no le podían dar lanzazo estando vivo, porque Adán fue estando dormido. Cristo acaba de morir. Y ahora ya muerto, viene un soldado, le da un lanzazo en un costado y sale sangre y agua. Porque del costado de Adán sale su esposa, del costado de Cristo sale la iglesia, que es la esposa del Señor. Alabado sea nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios. No será más fácil que un soldado venga a darle un lanzazo por la cabeza, por la barriga, por el frente, por el pecho. ¿No será todo esto más fácil? No, tiene que ser por el costado. Porque Cristo, como el segundo Adán, ahora está prácticamente dormido porque él iba a resucitar. Entonces, en el plano de la redención, Cristo murió y resucitó. En el plano de ser el segundo Adán, estaba dormido porque resucitaría, y mientras estaba en ese tiempo, viene ahora el lanzazo en el costado para que de ahí salga sangre y agua. Si la sangre de Cristo no limpia de nuestros pecados, entonces ¿qué pasó? Si Cristo murió y solamente tiene una corona de espinas y solamente tiene algunos latigazos en la espalda, que fueron muchos, se hicieron llagas, fueron dolidos, pero ¿dónde está la sangre de ese cordero? Para que ese cordero bote su sangre, hay que darle un lanzazo en el costado que estaba profetizado. Y aquí la limpieza de la iglesia. Es aquí la redención de la iglesia. Es aquí la salvación de la iglesia. Pero es aquí el compromiso de la iglesia de saber que Cristo es el esposo de la iglesia. Todas estas cosas pasaron y pasaron como que eso no tenía ninguna importancia. Un soldado ocioso, aparentemente ocioso, viene, y como ese es un muerto tan despreciado por todo el mundo, que no tiene doliente, pues ¿qué más? Darle un lanzazo por el costado. Eso no es nada más ni nada menos. No le van a juzgar por eso, no le van a reclamar. ¿Y qué? Ese es el peor de los que han matado en estos días. Ese no tiene doliente, ese no tiene a nadie. Además, ese es el más despreciado entre los hombres. Así dijo el profeta Isaías en el capítulo 53.
despreciado entre los hombres, experimentado en quebranto. Pero hay un lanzazo que marca la diferencia. Yo tengo una pregunta. ¿Y no tenían que matar a los otros dos que estaban vivos? ¿Sí o no? Los otros dos no estaban vivos. No había orden de matarlos. ¿Y por qué no le dan un lanzazo a cada uno? No, es que no es un lanzazo para matarlo, es un lanzazo para que la iglesia viva, es un lanzazo para que sea redimida, es un lanzazo para que sea recuperada la iglesia del Señor, lavada con la sangre de Cristo Jesús. Porque yo entiendo que si ese soldado quiere dar lanzazo, dos son más que uno. Yo le doy aunque sea un lanzazo a uno de los otros, que le quebraron las piernas. Pues yo pienso que un lanzazo lo mataba más fácil. No, es que el problema no es de darle con la lanza. El problema es que bote sangre y agua. Ahí fue que salió la victoria. Ahí fue que salió la redención. Ahí fue que salió la esposa del Señor del costado, como también salió del costado de Adán. Todas estas cosas nos comprometen con el Señor. Porque si vamos a examinar la muerte de Cristo, lo que querían era que sufriera hasta que se muriera. Ese era el plan. Pero ya estaba muerto. Entonces ese lanzazo está de más para el que no conoce la Biblia. No, ese lanzazo hacía falta. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ese lanzazo hacía falta. Ahora yo quiero saber algo. Cuando a Adán le pusieron ese sueño profundo, ¿a Adán le dolió que le abrieran el costado? No le dolió. A Cristo no le dolió ese lanzazo, y por eso sale la iglesia de su costado y derramó sangre y agua. Esa es la sangre que te limpia, esa es la sangre que te salva, esa es la sangre que nos redime, esa es la sangre que nos hace esposa del Cordero, esposa del Señor Jesucristo. Ni la ciencia, ni los doctores, ni ningún hombre puede examinar, calcular, puede sacarle la razón de que todas estas cosas ocurrieran. Si vamos a la lógica, si vamos a lo más normal, si vamos a lo más viable, había que darle un lanzazo a alguno de esos dos. No, a eso no hay que darle nada. A eso no hay que darle nada. Es el que tiene la sangre que limpia del pecado. Era esa preciosa sangre que tenía que ser derramada. Esa sangre no se podía ir a la tumba. Esa sangre era el secreto de la salvación de la humanidad. Entonces déjame decirte, aunque ya estaba muerto, del costado debe salir la sangre del Hijo de Dios. Todas estas cosas se cumplen para que todas estas cosas sucedieron para que se cumpla lo que estaba profetizado. Que así tenía que ser. Entonces, el cumplimiento de todas estas cosas, que es un cumplimiento profético de lo que antes habían dicho los hombres de Dios, esas cosas no dicen que esos mismos hombres de Dios también profetizaron que Cristo vendría por segunda vez. Esos hombres también profetizaron que Cristo juzgaría a Israel y a todas las naciones. Esos profetas también profetizaron que Cristo gobernaría en el milenio. Entonces todas estas cosas nos obligan a nosotros a saber que Cristo es nuestro Salvador. La redención de la humanidad se puede comparar con que aquel hombre solo le buscara a Dios una compañera. La iglesia es la compañera de Jesucristo. Compañera en sufrimiento, compañera en el dolor, compañera en la fidelidad, compañera en seguir su pisada. Si a Adán se le buscó una compañera, la iglesia es la compañera de Jesús. Yo me asombro cuando oigo gente hablando de que paren de sufrir. Cristo no se paró de sufrir hasta que no se murió. Toda su vida fue sufrir. ¿Y qué le espera a la iglesia? Hasta que no sea levantada seguirá sufriendo. Si la iglesia es compañera de Cristo, como la mujer compañera de Adán,
¿Qué le espera a la iglesia con Jesús de Nazaret? Estar siempre a su lado, serle fiel a su Señor, amarlo cada día y saber que así como una buena esposa debe rendirle una extrema fidelidad a su compañero, porque eso lo establece Dios en Adán, así también la iglesia debe rendirle una extrema fidelidad a Jesús de Nazaret. No solo esposa, la compañera del Señor. La que cuando el Señor lo desprecia el mundo, a nosotros también. La que cuando el mundo a Cristo lo desprecia, ¿y qué le va a pasar a su esposa del Señor? Lo desprecia también. Ahora comienza un contramensaje. Y traten de escucharme brevemente estas palabras para que entiendan por qué yo le digo un contramensaje. Ahora hay un tipo de iglesia en el 2024 que más que la iglesia compañera de Cristo es una vida, es una modelo, es un artista de Hollywood. Porque Cristo es un artista de Hollywood que quiere. No, Cristo tiene una esposa fiel, que sufra con él, que llore con él, que esté a su lado, que esté, oye, en obediencia. Entonces, la esposa de Cristo, según las Sagradas Escrituras y bajo el diseño profético de Dios que sale del costado, como salió la mujer de Adán. La mujer de Adán es para que fuera compañera de Adán, para que Adán no estuviera solo. Entonces, la compañera de Cristo es su iglesia. Y compañera no es que si tú sufres, yo también sufro. Compañera no es que si a ti te duele, a mí también me duele. Que si alguien es enemigo tuyo, yo quiero saber si es amigo de tu mujer. Yo quiero saber esto. Si alguien es enemigo de un hombre, yo quiero saber si su mujer se hace amiga de ese enemigo, de ese hombre. El que es enemigo de mi marido es enemigo mío. El que tiene algo en contra de mi marido, también en contra mía. Ese es mi esposo. Así debe salir la iglesia a defender a Cristo por todas partes. Ese es nuestro esposo, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Salvador. Así que esa modelo nueva que hay, que la presentan como la iglesia de Cristo, que tiene todas las características de ni siquiera de una concubina. Ni siquiera de una concubina. La iglesia que se está presentando hoy como esposa de Cristo parece más una ramera que la esposa del Señor Jesucristo. Pero ¿y por qué usted dice eso? Bueno, mírele en un espejo para que usted vea. Cuando usted le ve las cejas, dice, pero esas cejas debe saber, se parecen. Toda esa cosa y todo ese atuendo se parece a lo que tenía aquella mujer que la sangre de ellos la lamieron los perros. Entonces, estas son las cosas que la iglesia debe meditar y debe reflexionar. Si Cristo está dispuesto a casarse con una iglesia de aquí, de la tierra, que la limpió, la compró, la redimió, la salvó, ¿por qué no serle una esposa fiel a aquel que fue tan fiel, que lo dio todo para alcanzarnos a nosotros? Así es que ni fue una broma de ese soldado, ni fue una curiosidad, ni es que él no tenía oficio, es que la iglesia sale del costado del Señor. Como salió de Adán, la esposa que Dios le creó. Serle fiel a Cristo es serle fiel al esposo, al verdadero, al que merece nuestro amor, nuestra lealtad y nuestra fidelidad. ¿Y sabe qué? Cualquier mujer hace lo que quiere y no hay de qué acusarla. La esposa se hace lo que quiere, se le llama adúltera. La esposa no puede hacer lo que quiere, tiene ley. La esposa está sometida a su Señor. La iglesia está sometida a Jesús de Nazaret. La iglesia tiene que vestirse como su esposo le gusta. La iglesia tiene que ir donde su esposo le agrada.
La iglesia no vive como el chivo sin ley. Tiene que pedirle permiso a su Señor. Y todavía hay cristianos que viven por ahí que no entienden que si de la esposa de Cristo se trata, tenemos que ser fieles como esposa del Cordero. Dios le bendiga, hermano.